Nuestra valoración en torno a lo que sucedió ayer en Madrid es muy concreta, es muy concisa. En nuestra opinión, un Estado como el español, que ni reconoce ni respeta a los pueblos que viven, que están en sus límites, no se merece que esos pueblos sigan estando dentro de ese Estado. O dicho de otra manera, si ese Estado es incapaz de vincular a los ciudadanos y a las ciudadanas de esas naciones mediante la libre adhesión, no se merece que esos pueblos, que esas naciones continúen estando dentro de los límites de ese Estado. Y en ese sentido tenemos que decirlo muy claro, el problema no es que no haya caminos legales, el problema es que no hay voluntad democrática en Madrid. No hay voluntad democrática ni por parte del Partido Popular ni por parte del Partido Socialista. Ni uno ni otro están por la labor de reconocer y respetar los derechos nacionales y democráticos de la ciudadanía vasca y de la ciudadanía catalana. De forma que plantear, como ayer hizo el presidente Rajoy, que la única vía que le quedan a los catalanes y a los vascos es cambiar la Constitución española, es constatar de forma fehaciente que esa Constitución está redactada para ejercer la función de cárcel de los pueblos dentro del Estado español. De modo que esa Constitución, la Constitución española, es una cárcel para que no podamos salir en base a nuestra voluntad mayoritaria, nuestra voluntad democrática como pueblos.